Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenida a este tiempo tan hermoso. En el día de hoy vamos a estar dando nuestra hermosa escuela bíblica y vamos a empezar como en la escuela bíblica yo aprendí que Jesucristo murió en la cruz, que toda su sangre la derramó por mí. En la escuela bíblica yo aprendí. Claro que sí, y hay una que dice, el niño Jesús se marchó a la escuela, muy contento baja por la carretera, se sabía la lección y le dieron un bombón, una paletita para su hermanita, un ramo de flores para las mayores, fue por ti, fue por mí, que Jesús murió. Así, pues claro que sí, mira, y en el día precioso de hoy vamos a estar hablando de Jesús que murió así. Claro que sí, porque mira, en la semana que viene, a partir del lunes, no vamos a tener clase. ¿Y por qué no vamos a tener clase? Porque se está celebrando la semana en la que Jesús más anduvo en la tierra y predicó y murió. Claro. Entonces vamos a estar hablando de nuestro Señor Jesucristo y para esto junto mis manitas, inclino la cabeza, vamos a verlo conmigo, cierro mis ojitos y empiezo la oración. Repite, Señor Jesús y Padre bueno, en este día te doy gracias por este hermoso día y te presento nuestra clase que vamos a hablar de ti, de tu vida y de tu muerte. Te pedimos, Señor, que nos permitas aprender más. En el nombre de Jesús. Amén. Claro que sí, miren. Sucede que hace mucho, pero muchos años, cuando todo esto era gobernado por las cosas malas que hacían las personas, Dios decidió enviar a nuestra tierra a un jovencito. Todavía no era jovencito, sino que estaba en sus pensamientos. Y era su hijo unigénito, que estaba allá en el cielo, pero tenía que mandarlo desde niño para que todo el mundo pudiera ver que siendo niño, siendo un adolescente y luego siendo un hombre, podía hacer las cosas buenas que le agradaban a Dios sin fallarle a papá Dios. Bueno, pues entonces Dios dijo, ¿a quién voy a tomar? ¿A quién voy a buscar? Necesito a alguien para mandar a mi bebé. Entonces miró entre todas las mujeres que estaban en la tierra, las jovencitas, y dijo, he encontrado a María. María es llena de gracia, es una jovencita hermosa, se porta bien, cumple todas las cosas y ya tiene un prometido que se llama José. Yo sé que José va a ayudarnos para que podamos criar a este bebé. Entonces, así mismo lo hizo Dios. Envió a su hijo Jesús al vientre de ella. Dijo, le envió un ángel. Y el ángel le dijo a ella, el ángel Gabriel, le dijo a ella, oh María, bendita eres entre todas las mujeres, y así estará el fruto de Jesús en tu vientre. Entonces, ahí María dijo, ay, ¿y cómo puede pasar esto si yo no me he casado? Y él le dijo, tranquila, no pasa nada, simplemente vas a tener el Hijo de Dios y luego te vas a casar. Bueno, pues así pasó el tiempo y María entonces un día decidió visitar a su prima Elizabeth. ¿Y sabes qué pasó? Que Elizabeth estaba embarazada porque ella sí estaba casada. Y ella ahí recibió la confirmación, porque cuando ella fue, su bebé saltó en el vientre, en la barriga. Ustedes han visto a la mami cuando tiene la barriga grandota, embarazada, que su bebé le brinca en la panza. Así mismo hizo el bebé de Elizabeth en su barriga. Y el bebé se iba a llamar Juan. Sí, como un niño que tengo por ahí. Entonces, María dijo, realmente esa es una confirmación de que este bebé viene de parte de Dios. Entonces, pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo, y pasó, y pasó, y pasó. Entonces,
cuando pasó tanto tiempo, Jesús nació. Pero te voy a contar cómo fue el nacimiento de Jesús. Mira, había que contar a todas las personas. Y para contar a todas las personas, no es como ahora que vienen a nuestras casas, sino que había que ir allá a la ciudad de Belén. Entonces, allá María tuvo que irse con José a contar su familia. Entonces, ahí llegó el momento donde Jesús ya le daba muchas pataditas a María y decía que tenía que nacer. Entonces, llegó ese momento tan importante. Pero ¿qué pasó? No habían hospitales, no habían lugares donde nadie vivir, los hoteles como los resorts. No había lugar donde dormir, donde quedarse. En todos los hospitales y las clínicas, miren, el Bobito estaba lleno, Barsequillo estaba lleno, el Centro Médico Jaina, la clínica de Peralta, el Pina estaba lleno, todos estaban llenos. Pero el niño Jesús no podía aguantar, tenía que nacer. ¿Y saben qué pasó? Que hubo un señor que dijo, bueno, no tengo dónde entrar a esta mujer porque la ciudad está llena de personas y todos los lugares están ocupados. Pero vamos entonces a darle un espacio aquí donde se crían las vacas, donde se crían los caballos, donde duermen los cerditos. Eso era el establo. Era el único lugar que estaba vacío. Entonces, cuando se llevaron a María para allá, qué cosa más increíble. Nació el niño Jesús. Pero mientras estaba naciendo el niño Jesús, pasó algo interesante. Y es que unos pastores que eran específicamente para honrar a Dios, estos pastores, Dios les dio la señal de que iba a nacer Jesús. Y ellos salieron a buscarlo y dijeron, la estrella del oriente nos va a guiar hasta donde está Jesús. Y ella los guió y los guió y los guió hasta que llegaron allá. Y allá fueron y le llevaron incienso, mirra y todas las especies aromáticas para bendecir el nombre del niño Jesús, que era el primogénito de Papá Dios, el unigénito. Entonces, cuando pasó todo este tiempo, estuvieron adorándole, pues empezó Jesús a crecer. ¿Y sabes qué hacía Jesús? Jesús se preocupaba por leer, Jesús se preocupaba por aprender a contar y se preocupaba por estar en la iglesia. ¿Sabes para qué? Porque hubo un momento muy interesante donde ellos fueron a visitar un lugar y en el lugar donde estaban había muchas personas que estudiaban la Biblia y él dijo, yo estudié bastante la Biblia y yo estudié tanto la Biblia, entonces ahora la voy a poner en práctica. Y se juntó con esos hombres importantes. Y cuando estaba con esos hombres importantes hablando de la Biblia y predicándole la grandeza de Papá Dios, entonces, oh sorpresa, María y José estaban buscándolo desesperados y no lo encontraban. ¿Y sabes lo que él le dijo? Padre, madre, no se preocupen, recuerden que en las cosas de mi Padre a mí me conviene estar. Así es, somos nosotros, a nosotros nos conviene estar en la cosa de nuestro Padre Celestial, que es Papá Dios. Tenemos que ir a la iglesia, tenemos que ir a cantarle coros, a adorarle y a servirle, porque Papá Dios es nuestro Padre y en la cosa de nuestros padres nos conviene estar. Pasó un largo tiempo hasta que Jesús cumplió los años que necesitaba para seguir ensanchando su camino y seguir predicando. Ya por ahí, por los 30, 31, hasta los 33, Jesús seguía predicando la palabra de Dios en todos los lugares. Donde quiera que encontraba a alguien, le predicaba la palabra de Dios y le hablaba de la grandeza de Papá Dios, de lo que Dios había hecho. Y Jesús, cuando se encontraba con una persona que estaba ciega, le ponía la mano y le decía, estás sano, y la gente podía ver. Cuando se encontraba con personas que no podían caminar, también. Hubo una ocasión muy interesante, donde se encontró con un hombre que él estaba tratando de entrar a un pozo, porque en el pozo había un ángel que movía el agua
y el primero que entraba era sano. ¿Y sabes qué? Jesús llegó donde este hombre y no tuvo que entrar al estanque porque Jesús es el que mandaba el ángel a que sanara. Entonces, si tú tienes a Jesús en tu casa, lo demás no es necesario porque Jesús es el que sana, el que cuida y el que protege. Bueno, pues llega un momento muy interesante, pero muy triste. Interesante porque fue el momento que nos dio la redención y la salvación. Hace un tiempo se derramaba la sangre de una ovejita para poder limpiar los pecados de las personas. Pero luego Dios dijo, voy a mandar el grandioso cordero, que este es el cordero que fue inmolado. Y dijo que lo iba a enviar a la tierra. Y ese cordero era Jesús. Entonces, empezó una persecución hacia Jesús, porque decían que él hacía las cosas incorrectas, pero Jesús solamente estaba pregonando y regando la palabra de Dios. Entonces, llega el momento donde a Jesús lo llevan preso y lo retienen. Y estando preso, entonces lo llevan a un lugar que le llaman el Calvario o el lugar de las carabelas. Jesús iba llorando con una cruz en su hombro y lo llevaron hasta el lugar de crucifixión. Hay una canción que dice de la siguiente manera, voy a ver si te la puedo cantar. Dice así: saliendo del presorio marcha una procesión con rumbo al Calvario, sufriendo va un varón, una cruz sobre su espalda, llevándola él está, no puede caminar, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónalo Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de ellos ten compasión. Y eso fue lo que pasó con Jesús. Jesús iba caminando con una cruz en sus hombros y las personas le decían cosas desagradables y no creían que él era el Dios. ¿Y sabes qué pasó? Que Jesús continuó caminando con su cruz y apareció un hombre de Cirene y él le dijo, yo te puedo ayudar con tu cruz, y lo ayudó y lo llevó con la cruz hasta allá. Pero ya cuando está en ese lugar de crucifixión, a Jesús le enterraron clavos aquí y clavos aquí, y también pusieron sus pies uno encima de otro y le clavaron ahí. Jesús estuvo clavado en la cruz durante muchos minutos. ¿Sabes qué pasó? Hubo un momento donde todo se oscureció, todo se puso negro y había un velo que impedía que las personas pudieran pasar a la iglesia, que era como una puerta oscura. ¿Y sabes qué pasó con esa puerta oscura? Se rompió, y se rompió en señal de que tú y yo podemos ir a la iglesia cada vez que queramos. Y hay una cancioncita muy bonita para eso que dice, si fue por él que el velo se rasgó, el sol brillante oscureció, toda la tierra se movió por la maldad. Sí, toda la tierra se puso oscura porque había muerto el Hijo de Dios, Jesús, que murió por ti y por mí, para que tú y yo no hagamos cosas malas y no vayamos a un lugar horrible. En el día de hoy quisimos hablar de lo que significa la Semana Santa. Semana Santa no significa playa. Semana Santa no significa habichuela con dulce. Semana Santa no significa arroz con pescado. No, tampoco significa bebidas alcohólicas como cerveza, romo, juca. No, tampoco significa teteo, molineo. Nada de eso, claro que no. La Semana Santa significa Jesús que nació y murió y fue resucitado, porque sí, te puedo contar que después de que Jesús murió, fue llevado envuelto en una tela, un señor llamado José
de Arimatea, lo envolvió en una tela blanca y lo llevó al sepulcro. El sepulcro es como el cementerio de aquellos tiempos. Y cuando estaban allí en el sepulcro, fueron a los 3 días 3 mujeres bellas preciosas, Marta, María y Magdalena. Y cuando fueron, ¿saben qué sorpresas se encontraron? Que hicieron así, buscaron y no encontraron el cuerpo de Jesús, sino que se encontraron un ángel que le dijo: ¡Ey! ¿Qué ustedes buscan aquí? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús vive, Él resucitó. Y Jesús ha sido el único importante que ha resucitado para darnos vida y vida en abundancia. Y hay un corito que dice así: Él está vivo, la tumba está vacía, su resurrección es nuestra garantía. Él está vivo, la tumba está vacía, su resurrección es nuestra garantía. Pam, pam. Y ahora vivo está, con poder y gloria nos levantará. Y ahora vivo está, con poder y gloria nos levantará. Claro que sí. Jesús murió y resucitó por ti y por mí. Y ahora vivo está. Y hay otra que dice: porque busca entre los muertos al que vive. Él vive, Él no está muerto. Y dice: porque ni la tumba ni la muerte lo pudieron detener. Ni la tumba ni la muerte lo pudieron detener. Claro que sí. Ni la tumba ni la muerte pudieron detener a Jesucristo, que estaba muerto. Jaja. Pero Dios le dio la victoria de que fuese vivo. Ese es nuestro Jesús. Jesús salió de la tumba y fue donde sus discípulos y le dijo: miren mis hoyos, sí, yo fui crucificado, pero estoy vivo y vivo para ustedes. Luego ascendió en una nube blanca hasta el cielo y allá en victoria entonces nos cuida a cada uno de nosotros. Así que ya sabes, Dios te bendiga mucho. Jesús es la Semana Santa.